queremos cantarte, Señor, con esperanza, con fe y con amor. Queremos llegar a tu mesa, Señor, con alegría de amistad compartida en una comida, con esperanza de escuchar tu palabra que da la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Puestos en su presencia, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Oremos. Oh Dios, que con piedras vivas y elegidas preparas el templo eterno de tu gloria. Multiplica en tu iglesia el espíritu de tu gracia, que le diste para que tu pueblo fiel crezca siempre para la edificación de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de agua salada y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario.
Sus frutos servirán de alimentos y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un río alegra la ciudad de Dios. Un río alegra la ciudad de Dios. Nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque el fondo del mar caiga en los montes. Un río alegra la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Temiendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra la ciudad de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo, y allí encontró a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían las palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré.
Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Está ubicada ya en Roma. Es importante esta basílica porque fue el primer templo cristiano católico que se construyó, el primero. Allá por los años 400, cuando Constantino ofreció un terreno para construir un templo. Por eso que San Juan de Letrán se le conoce como la iglesia madre, la cabeza, la primera. De hecho, sería la catedral del Papa. Aunque el Papa actual vive en San Pedro, pero la catedral de Roma está en San Juan de Letrán. Esto es importante para nosotros. Repito, fue la primera basílica, el primer templo que se construyó libremente. De ahí su importancia que tiene para nosotros. Por eso que las lecturas de este domingo están centradas justamente en el templo, en la casa, en ese lugar de encuentro con Dios. De hecho, la primera lectura nos habla del templo y cómo el agua surge por medio del templo, por los lados, y el agua es la que da vida, y vida en abundancia. Y así el Salmo. Y bueno, y también la segunda lectura nos habla de un nuevo templo, de la iglesia, de la comunidad. Ahora entendemos mejor por qué Jesús, cuando sube a Jerusalén, va al templo. Pues el templo era el lugar, repito, donde habitaba el arca de la alianza, en un lugar que se llamaba el Santo de los Santos, a donde una sola vez al año podría entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, para ofrecer ahí alabanzas, acción de gracias, para ofrecer ahí el incienso. Y ahí la importancia, hermanos, del templo para el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa según el relato de Juan? Pues ese templo ha sido convertido, transformado en un gran mercado. Allí se compra y se vende. Nos dice aquí abiertamente, hay bueyes, hay palomas, hay corderos, hay cambistas, porque ahí cambian la moneda del César por otra que no tiene la efigie del César. Entonces había mucha gente ahí. Entonces Jesús, nos dice el Evangelio, se indigna. ¿Y qué hace? Los echa de ahí diciéndole esta frase tan fuerte: han transformado la casa de mi padre en un mercado. Otras traducciones son más fuertes. Han transformado en una cueva de ladrones. Fíjense, hermanos. Pues bien, esa es la gran tentación, el gran peligro: transformar los lugares santos en lugares de pecado, de perversión. Miren ustedes, es de gran riesgo que el ser humano tiene. Y aquí es entonces cuando Jesús va a decir esas palabras: pues destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Entonces Jesús comienza a hablar de un nuevo templo. ¿Cuál? Su cuerpo, su vida, porque ahora Dios habita en Jesús. Él es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. El templo. Y por eso nos dice, cuando Jesús resucita, se acordaron los discípulos de lo que había dicho, que en 3 días iba a reconstruir, claro, ese templo, su cuerpo que fue maltratado, desgarrado, hasta morir en la cruz. Pues ese cuerpo resucita con Cristo, es el nuevo templo. Pero no se queda ahí. Aparece la iglesia como el templo, la casa de Dios.
Y por eso Pablo va a decir, ustedes son el templo de Dios, construidas con piedras vivas, cada uno dando lo mejor. Por eso el significado, el valor de esta fiesta, como ven, de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Queridos hermanos, miren qué maravilla descubrir cómo nuestro cuerpo, tan construido, diríamos, hecho por la sabiduría de Dios, con tanta armonía, con tanta belleza, debe ser respetado, debe ser valorado, debe ser defendido. Por eso la vida tiene tanta importancia para nosotros, los cristianos. Somos el templo del Espíritu Santo. Un templo, como dice Pablo, que ha sido construido sobre el único cimiento, Jesús, el Hijo de Dios. Pero todos nosotros somos templos del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán nos ayuda también a descubrir el valor de nuestra vida y que nuestro corazón, nuestra existencia, sea ese templo donde Dios habite. Que la gente que nos mira, que se acerca, pueda descubrir también y encontrar allí a Dios. ¡Qué hermoso! Dice, pero ¿cómo será eso? Pues la Eucaristía. Cada vez que recibimos a Jesús, cada vez que nos alimentamos de su cuerpo y su sangre, los llevamos en el corazón. Y no es metáfora, no es poesía. Nos transformamos en los sagrarios vivos de Jesús, de su presencia. Miren, hermanos, cuánto valor, cuánto significado tiene la comunión. Ser transformados en el templo, en sagrarios de Jesús, del Hijo de Dios. Dios quiere habitar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por eso que yo insisto tanto en la necesidad de no quedarnos solamente en la comunión espiritual. Hay que dar un paso más. La comunión real, hermanos. Peor la comunión virtual, esa no existe. Hay que comulgar, hay que recibir, hay que comer el cuerpo y beber la sangre del Señor. Si hay alguna dificultad, hay que solucionarlo, pues. ¿Qué pecado? Vamos, confesémonos, seremos perdonados, pero no nos privemos del banquete eucarístico. Ojalá al menos cada 8 días, cada domingo, de ser posible cada día. ¡Qué maravilla! ¡Qué grandeza! ¡Qué bondad! Tanto que podríamos decir. Somos entonces el cuerpo de Jesús. Somos el templo de Jesús. Ese templo donde el cuerpo de Jesús habite en nosotros. Que el Señor nos dé la sabiduría para que seamos esos templos vivos. Les hacemos transparente al Señor. Pero les invito a renovar nuestra fe en este Padre maravilloso, en Jesucristo, su Hijo, que nos ama tanto, y en el Espíritu Santo. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María Santísima, padeció, murió y resucitó por nosotros? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en esta Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna? Sí, creo. Esa es nuestra fe que nos gloriamos de profesar y que nos invita a ser esos templos vivos de Dios, de su presencia entre nosotros. Y ahora oremos. Oremos, hermanos, para cuidar, para proteger la vida, el cuerpo de tantas personas, comenzando por esos seres inocentes en el vientre de la mamá. No son simples células, son seres humanos que están ahí desarrollándose, hasta hacer esos templos grandes y maravillosos, a defender también la vida de tantas personas que son maltratadas, que son humilladas. ¿Cuántos ancianos, cuántos enfermos, cuántas mujeres? Que nuestro compromiso sea para amar la vida, reconociendo que cada persona es el templo de Dios. Todo esto te pedimos, Padre, en nombre de Jesús, quien vive contigo por los siglos de los siglos. Amén. Te damos lo que nos diste, te lo damos con amor.
Te damos el pan y el vino trabajados con amor. Las espigas de los campos que cultiva el labrador y la vid de los viñedos que trabaja el viñador. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, los dones que te presentamos y concede a quienes te suplicamos obtener aquí la fuerza de los sacramentos y el fruto de nuestra entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque generosamente te dignas habitar en toda casa consagrada a la oración, para hacer de nosotros, con la ayuda constante de tu gracia, templo del Espíritu Santo, resplandeciente por la santidad de vida. Con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, representada en edificios visibles, para colocarla en el cielo para gloria tuya, como Madre amorosa, Madre gozosa por la multitud de sus hijos. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, conmigo indigno siervo tuyo, con mi hermano Gerardo, obispo,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos al Padre como Jesús nos enseñó, para que nos haga sus templos, esos lugares donde Él habita siempre. Digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sé tu Señor, el Maestro, sé tu Señor, nuestra luz, sé tu la voz que resuena siempre en nuestro corazón. ¿Cómo puede alguien no ver que tú eres el Señor? ¿Cómo no reconocer que tú eres el gran profeta del amor? Oremos. Oh Dios, que quisiste darnos en la iglesia terrestre un signo de la Jerusalén celestial, concédenos por la participación de este sacramento ser templos de tu gracia, llegar a la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
es esa señora, revestida de sol, tan blanca como la nieve, de estrellas coronada. Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y Madre nuestra. También ella es nuestra Madre, ella es nuestra Madre. Ven, recibe la corona, desciende hasta tus hijos, ven y acepta nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón.